Hasta donde recuerdo aquí quedamos, de una u otra manera hemos estado comentando ya parte de la teoría del productor, ya fijamos uno de los factores que se toman en cuenta para y ya estamos todos, bueno, yo en especial. Sí, maestro, sí. Gracias. Y eso que Telmex me avisó que ya me iba a dar los 20 megas. Oiga, profe, una pregunta es que me metí cuando terminó de pasar lista, no sé si me anotó, asistencia o no. Y Ah, bueno, no te gracias. metiste, me metí cuando terminé de pasar asistencia. Ok. Fue a propósito. Pero sí tienes asistencia. Dice su condición estable, a ver si no me voy. Decía que estábamos viendo este diagrama precisamente para explicar dentro de la teoría del productor uno de los factores importantes que digo, parece lógico que tenemos que analizar, pues es la parte de producción. Una parte de producción que, aunque explicada les va a resultar tal vez muy sencilla, es realmente muy compleja. Esta parte de producción, pues como les decía, relaciones de producción. Unas van muy ligadas con otras, unas van en la mano de la otra, precisamente por lo que les comentaba. Bueno, desgraciadamente y afortunadamente, la producción necesita de una buena relación en todo el entorno y más, sobre todo, ustedes deben de conocerlo porque van a estar, aunque no lo vean tan involucrado, no sé cómo decirlo, no se ven directamente dentro de ello, pues van a estar este, directo en el área de producción ustedes. ¿Cuál va a ser su producción? Pues otros. Y va a ser esto constante. No, Feliciano, no me llega, es lo único que me llega Telmex y es así como tejones porque no hay conejos. Y bueno, eh, de una u otra forma, vemos que todos estos van dirigidos a lograr una producción total. Dije, ¿por qué no aguanta prefectura? Ahorita no sé por qué lo cerré. A lograr una producción total. Esta producción total, pues como comentaba, pues va a estar dependiendo de cómo yo combine estos factores de producción y lo cual no resulta fácil porque muchos de nosotros comentaba tendemos a tratar de solucionar la demanda en el momento en conforme se nos presenta en nuestra empresa. Esto ha sido causa, y lo comentaba al inicio del curso, de reacciones que deben ser inmediatas y que se deben de implementar de inmediato en mi empresa o en mi changar, en mi tienda, dependiendo del tamaño de la empresa que tengan, pero no siempre se debe hacer de inmediato, se debe de pensar esta parte. Recuerdan que tanto la teoría del productor y del consumidor se estudia para comenzar a tener decisiones o tomar decisiones. Deben ser pensadas, deben ser planeadas. Se recomienda que no se reaccione tan rápido, que se piense, aunque también les he dicho que pero son pocos los que de una u otra manera reaccionan ante este tipo de soluciones o de cambios. ¿Qué vamos a ver? Creo que la producción, mejor dicho, la función de producción, la vamos a ligar a una fórmula muy sencilla, que nos dice que la función de producción está ligada o está en función de, ¿sí?, el conjunto de bienes y servicios considerados como capital y la parte considerada como el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen de producción, de una u otra forma, nosotros los vamos a estar y va a estar dependiendo precisamente de estos factores importantes. Quiero producir más, tengo que aumentar más capital.
Ujú. Pero al aumentar capital, tal vez yo necesite aumentar, ¿sí?, la parte involucrada en el trabajo, maquinaria, empleados, insumos. Ujú. Si yo quisiera reaccionar precisamente a ese volumen de producción que me está solicitando el mercado, que es fácil, bueno, en la fórmula se ve súper sencillísimo. En la práctica, la decisión se debe de pensar constantemente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al momento de yo lograr o implementar inversiones dentro de mi entorno productivo, puede que esa demanda de producción sea por temporada, por alguna causa en específico, y esa temporalidad que le da esta demanda no me permite de una otra forma planear un crecimiento fuerte o una inversión fuerte dentro de mi entorno, ya que como el nombre lo dice, puede ser temporal y al final de cuentas, cuando se termine esta temporada, yo no sepa qué hacer con todo lo que invertí o con la gente que contraté o con el préstamo que obtuve, o con mi inversión que metí a la empresa, porque sigo teniendo niveles de producción o podía tener niveles de producción grandes, y una disminución clara de la demanda. Entonces hay que tener cuidado y sobre todo con la impresión que nos da muchas veces estos cambios dentro de mi entorno, ¿sí? Entonces, si les pregunto cuál es la función de producción, pues es esta formulita, la cual va ligada, a los cambios que puede tener la parte de capital y el trabajo para darme un nivel de producción deseado, ¿no?, u objetivo en su momento. ¿Cuál será? Bueno, incluso para esta parte de producción se recomienda que no hagas cambios a corto plazo en tus procesos, que los hagas planeados, que desgraciadamente si tienes tú una sobredemanda, no quieras ser, como decimos coloquialmente, aborazado y cumplir con todo lo que el mercado te está solicitando. A cortos plazos es difícil porque pasa que se hacen ese tipo de inversiones, pero nada les garantiza que esto se puede mantener y mucho menos que puedan llegar a recuperar su inversión. Uh-huh. Cuidado. ¿A qué nos referimos? Bueno, regresamos nada más tantito a recordar cuál es la definición de producción. Uh-huh. Y ya lo vimos desde el inicio del curso, lo hemos tratado durante el transcurso de estas explicaciones, pues bueno, viene siendo una transformación, uh-huh, por medio de la actividad humana para la satisfacción de necesidades. La idea de esto, pues, es consumir esos productos. Ya vimos cómo va variando la idea de producción, cómo van variando la satisfacción de esas necesidades, cómo las vamos modificando, cómo se han ido adecuando a estos tiempos. Uh-huh. Pero la definición pues sigue siendo muy parecida a lo que vimos en su momento. Y vamos a empezar. Bueno, vamos a ver la función de producción con un factor variable, en este caso el trabajo, y el capital permanece constante. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que nosotros tenemos tal vez un campo aquí, adecuándome el ejemplo, de cultivo de maíz. Uh-huh. Y bueno, ¿cuántos kilogramos de maíz yo puedo producir al año teniendo un número determinado de trabajadores? Uh-huh. Estoy variando el trabajo. ¿Qué pueden observar en la tabla, muchachos? Que el número de trabajadores va incrementando por año y bueno, Uh-huh. conforme van incrementando, la producción va incrementando también. Sí, es algo que parece hasta lógico, obvio. ¿Qué más pueden apreciar? Que a partir del quinto trabajador más o menos, como que ya no hay un aumento tan significativo en la producción. Uh-huh. Eso que el aumento no parece constante, por así decirlo. No parece constante. Si ustedes fueran los administradores de esta empresita, ¿qué estarían pensando? Te robé la palabra, Brenda, creo.
Ah, no, es que ya lo habían mencionado. Ok, ¿quién levantó la mano? Ya me cansé de ver. Adelante, José Antonio, por favor. Pues sería que entre más trabajadores pueden entorpecer el trabajo, ¿no? Puede ser uno de los efectos que podemos tener. Tal vez no esté o vean ustedes muy definitiva al decir entorpecer, pero se puede dar. Uh-huh. E incluso yo manejaba y se los dije, comenté a ustedes, no me gustan los sobrecupos, porque, digamos, a lo mejor ahorita no tenemos un salón determinado, ¿no? Pero si yo traspaso los 35 que tenemos, ¿qué pasa? Se me satura mi área de trabajo y a lo mejor mi productividad, pues si era de un alumno que cual enseñaba, pues ya no llegaba a un alumno de buen aprendizaje o 5 o 10, sino puede mermar, si se estorban. ¿Qué más? ¿Qué más pueden notar en esta tablita? ¿O qué pensarían si fueran ustedes los administradores de esa área? Ya, lo malo es que esta función no me deja. Como tal, no hay un crecimiento proporcional, ¿no? Porque a partir del cuarto y quinto trabajador, como que son medios números de producción. O sea, si sería como exactamente proporcional, pues sería 4 por 60, pues serían 240, ¿no? Y ahí dice 265. Que de una otra forma es lo que esperamos que se dé ese crecimiento proporcional, cierto. ¿Qué más? Pues tal vez pensaría que tenemos más trabajadores de los que la empresa puede, pues, bueno, no sé cómo se diría, como sostener, pagar. Entonces, eso tal vez implique que estemos invirtiendo más en trabajadores y a su vez estamos disminuyendo, no sé, tal vez costos para producción o cosas así. Entonces, tal vez sería como ver ese, que hay un equilibrio en donde se llegó a su máximo de trabajadores y como un máximo de producto, de producción. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos lleva precisamente a este tipo de problemas al momento de estarnos fijando? Sí, y precisamente lo que quiero que salga, que ustedes si fueran el administrador, ¿qué tanto estarían pensando? Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, yo como ahorita, como dijo usted, como administrador, si se Uh-huh. están aumentando los trabajadores por año, entonces tendremos que aumentar bueno, lo que es la materia prima para que estos Uh-huh. mismos trabajadores, bueno, además de la materia prima, bueno, lo que son eh, las máquinas Uh-huh. para hacer el producto, al igual que la materia prima, y bueno, los materiales que lo constituyen, el producto, al igual que, porque vemos que ya está incrementando el número de trabajadores, pues sería congruente que incrementáramos también eso. Sería congruente, y esta es la parte de edición que también ustedes deben de tener. Desgraciadamente, para lo que nos están comentando en el ejemplo, pues tenemos no sé, ¿qué les gusta? ¿Un campo? ¿Un terreno? Uh-huh. De esta manera, en donde pues yo estoy viendo los efectos al momento de tener un trabajador, tengo cierto nivel de cultivo, al tener un segundo trabajador, tengo un cierto nivel de cultivo, al tener un tercer trabajador, tengo un cierto nivel de cultivo, ajá. Al tener un cuarto trabajador, tengo un nivel de cultivo, perdón por la falta de escala.
Vamos a ver así más o menos. Así más o menos. Al meter un quinto trabajador, tengo cierto nivel de cultivo. Y un interno muy inestable. No sé, ya metí un buen de trabajadores. Nos comentaban previo a lo que nos decían de invertir, sí. Aquí estamos tomando en cuenta que es constante. El trabajo, digo, el capital, por lo tanto no estamos hablando de una inversión, y lo que nos ayuda el ejemplo es tenerlo precisamente en este entorno. Yo ya tengo mi cultivo de maíz, ya tengo mi terreno determinado, y estoy aumentando mi número de trabajadores con la finalidad de aumentar mi producción. Ya empezaron a decirnos, ok, sí, sí está aumentando mi producción. Tal vez no tan equitativamente o proporcionalmente al número de trabajadores que yo estoy ingresando en mi empresa, o en este caso en mi campo de análisis. ¿Y qué sigo notando, muchachos? Ya quitamos, no quitamos, ya vimos que sí puede ser imprescindible, pero aquí me limita que yo pueda aportar capital. ¿Qué más puedo observar? Necesariamente aumentar los trabajadores aumenta la producción. No te digo el principio, perdón. Que no necesariamente puede ser. Si es así, me corrige Michelle. Al aumentar el número de trabajadores, aumenta nuestra producción. Volvemos, pónganse el plan de administrador. Entonces, ¿qué más ven? ¿Qué deciden? No pueden invertir más. ¿En qué le está ayudando este ejemplo? No, o sea, bueno, si con 7 trabajadores tenemos mayor producción que con 8, pues prácticamente hay dinero que sobra, ¿no? O sea, ya no, como que hay un trabajador de más. Y si se trata de reducir costos a los menores posibles, pues se Tal vez el objetivo, más bien, bueno, nos dice Michelle que aquí ya algo pasó. El objetivo inicial, pues, es lograr una mayor productividad. Yo no tengo inversión ya para esto. Mi máximo es un 8. Lo que quería que notaran ustedes mucho, ¿qué pasa en esta parte? Ya nos lo dijeron. Pero alguien que nos lo pudiese reafirmar o confirmar qué pasa en esta parte. Bueno, profe, yo ayer vi un video sobre esto y se supone que en este punto, al aumentar la cantidad de trabajadores, se supone que disminuye la posibilidad o el acceso a maquinarias y herramientas. Y por lo tanto, comienza a disminuir o a volverse constante la producción, porque se supone que aumenta la producción, pero la productividad disminuye. Se supone. Bien, adelante, perdón. Te corté, Mariano, perdón. Adelante, adelante, adelante. Síguele, Mariano, perdón. No, ya eso era todo. Gracias. Nos decía Mariano, sí, conforme yo pueda aumentar mi número de trabajadores, puede disminuir a un momento que tal vez se vuelva hasta constante. ¿Qué otro efecto puede haber, muchachos? ¿Se podría mantener constante solamente? ¿O hablamos que esta pérdida se puede mantener constante? Yo creo que eso nos ubicaría un poquito más en contexto. La pregunta sería, ¿por qué?
y también Mariano nos lo decía, al momento de que yo los voy metiendo a esta parte, pues bueno, la maquinaria ya no es suficiente, el espacio de trabajo ya no es suficiente. Y volvemos, no es lo mismo el espacio de trabajo cuando yo tenía... ¿Cómo está ese espacio de trabajo con un trabajador, muchachos? Extenso, ¿no? Grande. Extenso, grande, amplio, disponible. Repito, a lo mejor muchas de las preguntas que yo hago son extremadamente básicas. Muchos emprendedores, empresarios, empresas, si quieren verlo de alguna manera, se olvidan de realizarse estas preguntas básicas y se van al entorno de crecimiento e inversión, pensando que con más trabajadores, ellos pueden lograr una mayor producción o productividad y se nota, ¿sí? Y nos da esa impresión en esta parte de las producciones totales que tenemos, en donde efectivamente muchos dicen, bueno, aunque no crezca de forma proporcional, yo sigo creciendo o mi productividad sigue creciendo conforme yo voy aumentando mis trabajadores. Pero se les olvida de una otra manera que muchas veces para lograr esto no puede permanecer una variable constante. Tanto aumentar y disminuir, tienen que fijarse en las dos variables principales que entran en juego en la función de producción. El ejemplo que decía que es básico es un campo de maíz, y bueno, conforme yo voy aumentando el campo de acción de cada trabajador, pues va disminuyendo. Y de una u otra manera, la productividad de cada trabajador va a seguir disminuyendo porque ya no tienen más campo de acción, o si quieren, como ya lo decía Mariano, no tiene herramienta, no tiene acceso a más recursos, o simplemente ya se acabó, ya explotó el área que a él le tocó. También comentaban, o se empiezan a estorbar. Se comienza a dar el efecto de que, bueno, si este cuate no está trabajando y no le dicen nada, pues yo también dejo de trabajar, porque al final de cuentas a mí me están pagando por hacer mi trabajo. Ese puede ser otro efecto. De inmediato, muchachos, también qué pensarían, qué vender su pensamiento que después de tener 380 kilogramos de producción, al aumentar un trabajador este disminuye. ¿Qué pecado sería de, si quieren, de novato o de principiante? ¿Qué pensaría una persona al momento de notar esto que está en el círculo? Como novato, dijo profe, pues, pues sería como que tuvo una mala temporada, ¿no? Bueno, Puede ser. ¿Qué otra cosa pensarían? Una mala temporada. ¿Qué más? que se están adaptando al ambiente de trabajo. Bien decentemente pienso que se están adaptando también. ¿Quién me puede decir las consecuencias de verlo así bien cándidamente? Se están adaptando.
¿sí? Chale, mejor dicho, no pudo haber estado. Déjalo digo decentemente, Eric. Me están robando. Y es bien común en la parte del norte. ¿Mm? Tanto pensar que se están adaptando, tanto pensar que me están robando. Ajá. Este mono entró a robar el octavo. Uh-huh. Y me puede producir más gastos porque a lo mejor pues lo investigo, me procuro ver qué está pasando, procuro ver qué periodo de adaptación tenemos, procuro ver qué curva de aprendizaje va teniendo mis empleados. Pensamos cuestiones bien decentes, uh-huh, que entonces ya no se mantiene constante esta parte. Pero en realidad el efecto es otro. No tengo la infraestructura, el campo, la maquinaria, los medios, uh-huh, para lograr yo, espérenme, que la chinita, lograr yo al momento de querer producir más, la compra de más terreno para pensar que los cambios de producción se pueden dar. Uh-huh. Y lo primero que pienso, me están robando, se están adaptando, la curva de aprendizaje es muy fuerte, tengo que darles más recursos, pero no pienso que realmente de forma natural, uh-huh, y a veces les quiero dar más recursos a mis trabajadores, pero no pienso en darles más infraestructura. Y este cuadrito verde, muchachos, uh-huh, se puede poner nada más así porque sí. O sea, ya veo que quiero producir más, pues les pongo otro cuadrito verde, otro pedazo de terreno. ¿Es así de fácil? Pues no, no. Bueno, esto me recuerda mucho a lo que hablamos como al inicio casi del curso, cuando nos preguntó que si fuéramos los jefes de la empresa de cubrebocas, que si aumentaríamos la producción. Entonces, pues al final de cuentas vimos que como que no era algo, una buena idea porque eso implicaría meter más infraestructura y pues algún día eso, de alguna manera tienes que estudiar tu demanda, analizarla y ver si solo es como exponencial en este momento y después hay como un riesgo de que decaiga y pues entonces si metes infraestructura, pues habrás gastado mucho dinero y realmente la vas a perder. Entonces yo siento que es algo así en este caso, como que aumentar por aumentar no sería tan fácil porque puede que esa inversión se pierda en un cierto plazo de tiempo. Seguramente se puede perder. Uh-huh. Entonces sí tengamos en cuenta todo eso que hemos hablado y a todo lo que nos nombró Brenda, que de una u otra manera, insisto, la decisión no es tan fácil, porque nos atrae la demanda, nos atrae la oportunidad, nos atrae el nicho del mercado, nos atrae todo, pero sí tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer, porque hacer esto, pues no es tan fácil, no es tan sencillo. Es más, el del puesto de los jugos se va a dar cuenta que ahorita el de los tamales tiene que producir más porque ya es diciembre, ¿sí? Pero si no hace frío, y van a decir, bueno, pues ya es que es diciembre, debería de producir más, sí, pero no hace frío. Uh-huh. Hay muchos factores que se tienen que estudiar en esta parte de producción, ¿sale? Y sí, un efecto que se puede dar es ese pensar que me están fregando. Vamos y regresamos, por favor.
Esperemos que los 5 que faltan regresen. Sí, hay muchos factores, hay muchos pecados de novato, hay muchos pecados de yo pensé, yo creí, yo me imaginé. Eh, es una decisión, tal vez, insisto y repito lo que decían, el papel muy fácil. Nos puede dar a pensar, me están robando, algo pasó, algo estoy haciendo mal, y esto es digno de análisis. Y lo hacen constantemente. ¿Se han dado cuenta que hasta el changarrito más pequeño está, o debería, mejor dicho, ver cuánto está vendiendo por día? ¿Cuántos litros de jugo? ¿Cuántas quecas? ¿Cuántos guaraches? ¿Cuántos tipos de canasta? ¿Cuántos tamales? ¿Cuántas laptops tengo que producir? ¿Cuántos teléfonos tengo que lanzar al mercado? Precios, impresoras, equipos de audio. ¿Qué más les puede interesar a ustedes? Audífonos. Porque no porque todos usen audífonos, pues todos me van a comprar mis audífonos. No porque todos quieran gastar una lana, pues todos van a comprar Apple o Samsung. O a lo mejor no porque Xiaomi tenga calidad-precio, pues todos van a querer Xiaomi. Xiaomi tanto se dio cuenta que como marca principal tal vez no pudiese tener oportunidad, se diversificó en marcas para en nivel bajo, medio y alto, y después se dio cuenta de ahorita de que tiene una buena aceptación, pero aún teniendo una buena aceptación, tienen que pensar en reinvertir, si es que invierten, para lograr una mayor productividad dentro de su entorno. No es tan fácil, porque de hecho, pues bueno, por último, ¿cuál sería una decisión congruente teniendo este esquema de 1 a 8 trabajadores, muchachos, con este nivel de producción, al llegar entre el 7 y el 8? ¿Cuál sería una decisión que tomarían? Cortar cabezas. Sí, y parece sí chistoso. Y de hecho, una de las máximas de la administración es que les dicen, no, lo peor que puedes hacer es correr gente. Pero es justificado siempre y cuando tú ya hagas el análisis de lo que está pasando en tu entorno. Nosotros ya vimos que aquí disminuyó, entonces no me conviene tener un octavo trabajador. Entonces, ¿qué hago con este cuate? Pues me lo echo. ¿Qué impresión me quedaría como productor? Ay, esto. Esta estrellita no va. Ya me eché a ese trabajador. ¿Qué creen que esté pensando el productor? ¿Estaría ya contento así? ¿Con eso resolvemos el problema? Pues ahora tiene que volver a evaluar, ¿no? O sea, tiene que esperarse a ver si hay resultados. Gracias, Daniel. Exactamente. Algo que nos va a dejar esto es que tenemos que estar en constante evaluación, en constante retroalimentación, para seguir viendo si esos resultados pues, son reales. Porque no puedo cambiar la diapositiva, ¿no saben? Porque si no, yo me voy con esta impresión. ¿Qué podemos ver al momento de graficar esa producción total? Que la productividad aumenta, pero comienza a disminuir, ¿sí, no? Porque primero Sí. hay grandes intervalos de cambio y luego hay un intervalo de cambio muy pequeño. Así es. Me confirma lo que estoy pensando.
que yo como quiera, pues sí tengo intervalos grandes de cambios y pongo cada uno. Estoy haciendo mi análisis, porque a lo mejor así lo dictas y me dijo el profesor, tengo que hacer mi análisis, pero yo veo de una otra manera, pues que sí voy creciendo. De hecho, el profesor me dijo, pues borra a este cuate, esta parte la borras, ¿no? Algo así dijo el profe. Bueno, más bien esta Brenda nos dijo, corramos a este tipo, al octavo. Ujú. Ya lo corrí, ¿con qué impresión me quedo? Que se mantiene constante, ¿no? Ujú. Porque se supone que ya Bien, estamos Mariano, en la gracias. parábola, digo, en el vértice. Ujú. Y a lo mejor podemos soñar en que esto se va a mantener constante. ¿Es real? No. No, Pues, porque creo que habrá diferentes factores, ¿no? Lo que dependerá de la producción. Bien, Luis Eduardo, gracias. Porque si nos quedamos con esa idea, nos estamos olvidando nuevamente de hacer nuestro análisis y como nos acaban de decir, van a existir más factores ujú, que en un momento determinado sigan mermando mi productividad. ¿Sabe qué más? Si habló Sergio Uriel, no lo escuchamos. Yo no lo escuché. Aquí estoy, profe. ¿Qué dijo? Ya lo vi que aquí está. No sé si participó. Y entonces, como pecado de novato, nosotros seguimos pensando esto. Ya estoy aquí en la punta, ¡pum! Voy para arriba. Y se me olvidan los demás factores que pueden en mi entorno, como desde el clima hasta una pandemia o una decisión económica, o porque cerraron el metro y ya no pasan por ahí, o porque se cayó la línea del metro, o porque ese día llovió y el metro va más lento, porque hubo un accidente en la México Pachuca y ya no tengo estos trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, un pecado dentro de esto es creer que esto se va a mantener constante y que estos cambios que nos marcaban también, dejen a ver si no los abrumo con tantas cosas. Que estos cambios que tengo entre punto y punto son importantes para mi análisis, muchachos. Sí, no, ¿por qué? Estos cambios, me refiero a estos cambios que... Sí, pues yo creo que sí, porque el hecho de llegar de un punto a otro, tenemos que ver cómo fue, no solo como, pues un día estaba en 50 y el otro día pasé a 150 y pues qué bien, ¿no? Pero tenemos que analizar qué pasó o cómo se comportó. Bien, entonces, insisto, son cuestiones básicas y perdón si para ustedes les suena tonto, pero les juro que muchos de ustedes cuando empiecen una empresa no lo van a hacer. Ujú. Tenemos que en nuestro análisis, como dice Brenda, ver cómo salió esta parte y no irme hasta el punto final. Si yo me voy hasta el punto final, volvemos. Estoy dejando a lo mejor fuera el análisis que yo tengo aquí. ¿Qué propondrían para saber qué está pasando aquí, muchachos? ¿Qué se les ocurre?
Mm, Tal vez capacitación, bueno, eh, como capacitaciones constantes o evaluaciones más bien. Bien, Alex, sí. Para determinar que necesitan capacitación. Erika, adelante. Pues yo primero analizaría los factores externos como a mis trabajadores y el campo, así como de cómo estuvo el clima, si ocurrió algún accidente, si se dañó alguna máquina o algo por el estilo. Pues para ver si en un caso ideal la producción se hubiera mantenido constante. Ya después de que analicé todos los factores y digamos que fueron 3 años perfectos consecutivos, entonces analizaría cómo fue mi aumento de producción con respecto a los trabajadores. Así si el aumento también fue constante, entonces pues mientras ese cambio constante, digamos, se mantenga con unos años ideales, seguiría contratando trabajadores y bueno, en mi caso, bueno, yo si fuera de administrador también despediría a lo mejor hasta el séptimo, el sexto y a lo mejor incluso el quinto trabajador, porque como que en esos puntos el aumento de producción ya no es muy significativo, entonces pues desde mi perspectiva no vale la pena seguir contratando trabajadores que no te otorgan un aumento que valga la pena. Sí, y diría nuestro preciso entorno, los conservadores, neoliberalistas, ahorita estarían pensando que qué cruel sería yo. Ya Brenda bien Gandaya corrió a uno y llega Eric y corre a dos más. Bien, ¿cómo ven esa decisión, muchachos? Yo la veo un poco riesgosa porque los trabajadores que queden, podría haber dos casos. El primero sería en el que vean eso y entonces digan, ah, no, entonces sí hay que trabajar más. O que digan, o que les dé miedo y dejen de trabajar. Perdón, acabo de dar una mega bocha. Es que se puso bueno el asunto y muchos están dormidos, o sea. Sí, y están perdiéndose esta plática tan intensa. Dice Brenda, era por el bien de la empresa. Sí, obvio, sí. Ujú. No podemos Eso es que pensar como consumidores, muchachos. Sí. Adelante, no sé quién estaba adelante. yo iba a decir algo más. Es que no sé, siento que tampoco es como dejarlos con incertidumbre, ¿no? Pues porque si corres a todos esos trabajadores vas a tener un poquito más de disponibilidad pues de efectivo, no sé, pues tal vez para darles mayores beneficios, ¿no? Y fomentarlos a que trabajen, pues no más, pero sí mejor, ¿no? Y así pues también probablemente aumentar un poquito más tu producción. O dejar las empresas en que trabajen. Uh-huh. Sí, y nos estamos yendo más allá y está bien que lo veamos, me gusta que vean más allá de lo evidente. Todo tal vez incertidumbre y como dicen, a lo mejor Juanito no tendrá para las medicinas, ¿no? Pero a lo mejor Juanito llegó a la chamba y me provocó esto y yo ya no tengo espacio, ¿sí? Y yo no sé si tenga que pensar en que si Juanito no, pónganse del lado del productor, ¿eh? Y esto a mucha gente les duele, les pesa, les ofende. De verdad ustedes tendrían que ponerse en el papel de Juanito y soportar a alguien que tal vez no sea su culpa, ¿sale? Pero al momento de que yo contraté a Juanito, pues ya no tengo la producción que yo esperaba. Uh-huh. Adelante, Alex. Bueno, yo creo que también hay que ser asertivos con las cosas,
O sea, y sí, como están diciendo, ¿no? O sea, aunque pues Juanito tenga 1000 problemas en su casa, o sea, si no cumple con la expectativa o con lo que con lo esperado, pues sí ya no es como pues nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, no deberíamos de tener esa responsabilidad, tal vez en ese caso, igual y si la empresa tiene algún tipo de ayuda, pues sí, pero si no estás cumpliendo con tu parte, pues no es como, este, pues no es como lo que pedimos. O sea, si estás pasando en un mal momento, a lo mejor y acabas de entrar y, digamos, perdiste a un familiar o algo así, o tu hijo que se acaba de enfermar y por esa razón está bajando tu productividad, pues sí se podría entender, ¿no? Y tendrías como una advertencia. Por eso, bueno, yo pienso que deberías de hacer el análisis primero con tus empleados, de hacer como una recapitulación de todo lo que de todo lo que tienes, de todo lo que has visto, de cómo se sienten, y si todo está bien con ellos, pues ahora sí empezar a hacer tu estudio, pues ya con los clientes, ¿no? Pues sí, con los clientes. Ya nos fuiste, tú muteaste, Alex. Ah, ¿no se escuchó todo lo que dije? Ya no fui. Nada más el final. Ah, bueno, nada más que era hacer pues un estudio primero de tus empleados para ver cómo estaban y al final pues ya ver si realmente es algo con tus empleados o ya es sobre tus clientes. El análisis, gracias, Alex, conforme vamos avanzando se vuelve uno más complejo. Ojo, ¿sale? Hay que hacer un análisis después de todo primero con estos cuates. Es lo que vamos coincidiendo. ¿Ibas a decir algo, Brenda? Pues no, o sea, solo que simplemente deberíamos, o sea, no es feo, yo sí creo que siempre va a ser feo correr gente, pero pues ahora sí es la empresa o esa persona y muchas veces, pues si lo ves así de esa forma, dices, si la empresa quiebra, pues entonces miles de Juanitos se van a ver afectados. Entonces, de que un Juanito se ve afectado a que miles de Juanitos se vean afectados, pues nos conviene que sea más uno nada más. Y pues sí, yo también haría como un análisis de como de mercado, de demanda y todo eso para ver si aumentó, si disminuyó, todo eso y ya ver si sí es que el problema fueron los empleados. Sí, pero recuerden que el análisis, el primero que se hace es el interno. Les digo que siempre van a decir, vamos a ver qué está pasando, pues vamos a hacer un FODA. Y pues primero tenemos que ver en qué estamos fuertes, ¿sí? Y cuáles son nuestras debilidades para ver las oportunidades y las amenazas que me representa el mercado. Y algo que sí me gustaría enfatizar, que a muchos no nos gusta, es que el pensamiento del productor es muy diferente al pensamiento del consumidor, ¿sale? Vayan viendo esa parte y aunque les duela, y aunque les caiga bien, aunque participe en todas las clases, y si tiene que reprobar, reprueba. Por ejemplo, yo como productor así lo veo. Me caería muy bien, perdón si utilizo a Brenda, que participa constantemente. Brenda, pero si Brenda llega siempre tarde, si no me entregó ninguna tarea, si tiene un sinfín de faltas, si nada más participa cuando viene, y aparte de todo me cae bien, pero si Brenda no cumple con la reglamentación, pues la repruebo. Digo, es un supongamos, Brenda, no es una situación real. Pero si lo pongo, ¿qué voy? Si esto lo ven con sus empleados, es lo mismo, me caería bien, me hace reír, es el mono que hace el ambiente en la chamba,
Pero si el canijo no trabaja, pues tengo que estudiar si me conviene o no me conviene. De ahí lo injusto, o sea, ¿ustedes creen que contratar sea un proceso no discriminatorio? ¿El contratar personal sea un proceso no discriminatorio? El contratar personal es el proceso más discriminatorio Si que nos pueden vamos ver así en el como que entorno de muy trabajo. objetivos, si nos vamos muy objetivos, yo diría que sí, pero pues, o sea, como que pues no lo puedes evitar. Porque pues finalmente contratas a alguien que va con los ideales de la empresa, ¿no? Entonces, digamos, a partir de ahí ya estás haciendo una elección, o sea, ya estás buscando un perfil, un ideal. Entonces, como que también a partir de ahí, pues descartas mucha gente que si no comparte los ideales, pues no de discriminación, porque al final lo haces porque no piensa igual que tú. Pero pues es que tampoco podemos ser así como tan extremistas en ese sentido, o sea, como que la gente no creo que se queje por algo así, porque finalmente, pues es como, o sea, es desde el punto de productividad, no tanto por el hecho de que sea porque así es esa persona. O sea, es como, no es lo mismo despedir a alguien que no trabaja a despedir a alguien solamente por cómo es o por cómo se ve, por el color de piel, la religión, etcétera. Sí, yo también creo que si despides a alguien y tienes como tu razón justificada, no creo que las personas deberían molestarse porque pues no lo estás despidiendo por su color de piel, sino lo estás despidiendo porque dejó de ser productivo o algo así. Sí, quiero aclarar antes de que se vaya más allá. Yo no estoy hablando de correrlo, estoy hablando del proceso de selección. O sea, me fui un poco más atrás. En el proceso de selección, nos guste o no, sí pueden entrar muchos de los factores. En el proceso de que ya están trabajando conmigo, sí, indiscutiblemente yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. No tiene que ver ni su raza, color, religión, cómo se muestra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Por eso yo les preguntaba, bueno, el proceso de selección hasta cierto punto, selección, contratación de nuevo personal, hasta cierto punto sí es discriminatorio, aunque el mismo nombre lo dice, es selección. Ya cuando están trabajando, sí yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen, no tiene que ver nada más que tu desempeño laboral. No, claro, sí eran dos cuestiones diferentes. E incluso aquí entra, por ejemplo, si estás tatuado, en el proceso de selección de personal, de contratación, puede entrar si están tatuados, puede entrar su forma de vestir, puede entrar su religión, sí, puede entrar si estás embarazada, puedes entrar si eres de la comunidad gay, puede entrar si eres diabético, puede entrar si eres alto, si eres bajito, si estás gordo, muchos factores, muchachos, que a lo mejor ya ahorita hay una parte empresarial, para eso es la parte de selección, sí, todavía sigue contando mucho la apariencia, ya en sistemas ya no tanto, la nueva gente de sistemas se está adecuando perdón, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero que muchos son pandrosos. Lo que consideran en ciertos aspectos de apariencia pandrosos, ¿o no? Ya eso en su área ya no es tanto, pero en otras áreas, muchachos. Entonces hay empresas que se llama Deloitte. Sí, sí, hay empresas que tienen cierto. Comenta ahí que un conocido quiso entrar a Marinela y lo rechazaron porque medía menos de 1,70.
Sí, hay muchas empresas que tienen ese tipo de políticas. Ujú. Existen, les decía que en Deloitte, incluso si se presentaban a la entrevista y no iban combinados con el traje, o si tan solo la corbata no era de acuerdo al color del traje, simplemente les decían, está bien, deja tu currículum, te llamo. Pero eso es factor de contratación. Pum, 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 ya salieron muchas cosas. Y a lo mejor nos desviamos del objetivo principal. Ya han cambiado muchas políticas, incluso Marinela, pero antes, si había un tatuaje, es más, no sé cómo estén ahorita los chavos, pero en mis tiempos hubo un en que de los chavos les gustaba tener no solo una, dos, tres, y a las chicas todavía 20 en cada oreja. Entonces, a las chicas, si tenían más de una perforación en la oreja, había empresas que no las contrataban. Y a los chavos con perforación en la oreja definitivamente no los contrataban. Adelante, Brenda. Aunque bueno, a veces, digo, no es justificación y muchas veces sí es como discriminan por apariencia, por físico, pero a veces también sí lo hacen porque es un poco necesario, dependiendo el puesto, porque por ejemplo, si necesitas alguien para que ande como de aquí a allá corriendo y así, pues digo, no es como por discriminar ni nada, pero generalmente pues si tienes como una opción que es una persona como que se ve más con condición física y así, y una que pues no tanto, pues no es como que digas, es que porque estoy discriminando a la gente con tal físico, ¿no? Es porque pues tú dices, pues ¿qué es lo que más me va a servir? Entonces eliges a la persona que se ve como pues como más fitness, por así decirlo. Y así yo siento que hay como muchas cosas, muchas situaciones en las que no es tanto por discriminar el físico de la persona o cosas así, sino por lo que pues tú como empresa necesitas. Y digo, hay veces que sí nada más lo hacen como por discriminar y estereotipos, y ahí sí está mal, ¿no? Por estereotipos, por marcarlo un poco más, más real. Yo iba a decir una palabra sangrona, pero no quiero exhibirme tanto. Eduardo. Oye, Silva. profe, pero ¿qué no se supone que eso es ya completamente ilegal? O sea, eso de estar discriminando y no contratar a una persona por eso. Por ejemplo, mi mamá es enfermera y justamente habían despedido a una compañera suya por usar tatuajes. Y pues ella demandó y afortunadamente ganó la demanda y pues eh, consiguió seguir en el trabajo y un aumento de sueldo y no sé qué tantas cosas. A lo que voy es, eh, si no me equivoco, ya es ley que no se discrimine de ninguna manera la imagen y si se tiene pruebas, pues puede ser fácilmente castigado. Te lo pintan Es así, ¿no? O cierto, sea, como que no nos no te salimos de dicen eso. como no te aceptamos porque tienes tatuajes, o sea, a lo mejor nada más te dicen, es que no cumples con el perfil que nosotros necesitamos. Y pues No, pues finalmente siento claro, que eso va es de obvio, la... pero aún así se demuestra de inmediato, o sea, también es obvio que te rechazan por algo. Si eres una persona completamente apta para el trabajo y no te aceptan y de pura casualidad llevaste una camisa de manga corta en la que se muestra un tatuaje o te mostraste una perforación, pues es más que claro esa, ese factor. Pues sí, pero, o sea, ya digamos en el punto legal, yo siento que empresa como tú, pues se ven obligados a mostrar pruebas, ¿no? Si tú demandas, pues tienes que demostrar que es cierto que pues la empresa a lo mejor lo puede justificar más fácil porque solamente es como, pues decir que, o etcétera, o sea, como que no es tanto el hecho de que nada más vayamos a hablar a decir, es que me despidieron porque tenía tatuajes. Y mucha gente cuando es eso de los despidos injustificados, pues se basa más que nada en eso de la personalidad, de la apariencia, y son como los argumentos para demandar que pues fue un despido injustificado.
pero pues generalmente, o sea, como que no es Ujú. tanto, o sea, pues sí, más que nada es el cómo lo demuestras. O sea, a lo mejor podrías tener razón, pero pues finalmente de qué forma se puede demostrar. Sí. Yo anexaría nuevamente, no confundamos, ujú, ya que está laborando con nosotros, a un proceso de selección. En un proceso de selección, sí explicaba Michelle, Lalo, se puede dar y se puede justificar. Ajá, completamente. ¿Sale? Pues no con simple no cubres el perfil, ¿no? Y te la pueden disfrazar de cualquier cosa o simplemente no cubres con el perfil y se acabó. Cuando ya estás trabajando, sí aplica y está todavía más penado y lo que quieras. Por eso la amiga de tu mamá ganó su demanda, ¿sale? Y ya que estás contratado, no tiene nada que ver lo que te hagas, ni mucho menos. Por ejemplo, en muchos perfiles de profesores, en su momento nos hacían un examen médico precisamente como imagen de profesor, pues teníamos que ir de trajecito, teníamos que ir bien vestidos, no teníamos que tener tatuajes porque éramos hace muchos años la imagen que dábamos hacia los alumnos y pues éramos los antiguos influencers y que nos podían seguir. Eso ya hasta ahorita ya se acabó, se demostró que no tiene nada que ver. E incluso les decía también, esta parte de discriminación ha estado cambiando en el entorno laboral y no tiene nada que ver si van de colitas, despeinados, bueno, aspecto sucio, porque no creo que alguien vaya sucio como tal. Pero ropas que parece que dan impresión que van sucios. Ya quedamos tatuados si son gays, si traen el azul, etcétera, etcétera. Eso ya ha estado cambiando, lo que nombré hace un momento. Y sin nada más que veamos la diferencia entre cuando vamos a someternos a un proceso de selección a cuando ya estamos laborando. Cambian las condiciones. Adelante, Alex. No sé, creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Adelante, Alex. Alejandro García. Sí, bueno, es que igual pienso bueno, lo que había dicho, ¿no? Iba a decir eso de que, pues, cuando es un proceso de selección, pues sí tienes la libertad de decir sí y no, ¿no? O sea, yo pienso como en el proceso de selección de Disney para sus princesas, ¿no? O sea, y pues tal vez Disney tenga pues, sus propias políticas y al decir, ah, no, pues una princesa no tiene que estar tatuada por lo menos de los brazos, ¿no? Que no sea lo primero que se vea. Entonces, pues porque así tiene su ideología de tal vez de una princesa y, pues porque así es como el estereotipo que quieren dar a una impresión, ¿no? A su público. Entonces, pues si se trata en el proceso de selección, pues sí. O sea, ya cuando contrataste a la princesa que es tatuada y ya después la despides pues, por eso, pues ya sí es sí es algo que pues no se debe hacer, ¿no? Entonces, yo pienso que, bueno, con lo que había dicho mi compañero, que si no te contratan, pues porque tú piensas que tienes un tatuaje, pues realmente no puedes hacer mucho, o sea, pues porque es una suposición y además pues no tienes como un argumento una buena base, a menos pues de que te digan ahí mismo que fue por el tatuaje, ¿no? Que pues no creo que suceda. Sí, incluso yo lo vi con gente que trabajó en esta empresa que decía Deloitte. Unos que siempre tenían que ir con traje o saco corbata. Y ese saco corbata no podían despojárselo no sé, por poner un radio, no recuerdo, porque no recuerdo, pero en alrededor de 10 cuadras alrededor de la empresa. O si el cliente te veía sin ellos en la calle, cerca de la empresa del cliente, era incluso causa de despido. Y algo como la presentación personal nada más, ¿no? Ya nos vamos a más allá. Y cerramos, Brenda, no sé si vas a agregar algo. No, pues exactamente lo mismo
mi compañero Alejandro, que pues sí, exactamente en un proceso de selección, al final del día cada empresa es como libre de elegir qué quiere para ello. Y pues digo, alguien no te puede obligar de, es que no me contrataste por esto a la fuerza. Pues sí, o sea, si no te quiero en mi empresa, no te quiero en mi empresa. Por una u otra razón, pues al final del día es decisión de la empresa. Y digo, sí es como si alguien ya estaba contratado y se hizo un tatuaje y tú lo corres por eso, pues ahí sí sería injusto, a menos que, pues como tal, digo, al final del día también, por ejemplo, pues yo creo que las empresas desde un principio establecen como sus reglas y sus principios, y como usted decía, el del traje, pues a mi parecer sería como extremista, ¿no? Y pues si a mí no me gusta, pues simplemente no trabajo allí o no voy a ese lugar. Digo, muchas veces hay veces que no se tiene otra opción, pero pues hay que acatarlo. Y digo, si no, pues es preferiblemente no trabajar en esos lugares en los que sabes que piensan de esa forma. Sí, por eso lean siempre lo que firman en cuestión de contratos colectivos. ¿Sí? Por ejemplo, digo, por exagerarles, si no leyeron una de las cláusulas donde les dice que ustedes siendo desarrolladores seniors, al final dice que cuando el jefe les pida que vayan por las tortas y ustedes bien nice y se niegan a hacerlo, pues el jefe agarra y les dice, mira, aquí dice que yo te puedo pedir que vayas por las tortas. Y el Tito dice que a lo mejor eso puede ser causa de despido. Estoy exagerando, obviamente. Pero si no confundamos proceso de selección con la parte de que ya están dentro. A ver si nos da tiempo, Abdiel, por favor. Sí, bueno, además yo creo que en ese proceso de selección, si la empresa ha tenido un problema así como el que nos platicó el compañero, que ya hasta la demandaron por eso, yo creo que ya tampoco le van a quedar ganas de contratar a una persona con la misma situación porque se arriesgan a que ocurra de nuevo. Se toman, y eso ya está en las cláusulas de cada empresa. Pero les digo, sí, en cierta forma, pues ya adentro no te pueden discriminar de una u otra forma. Por eso existe la figura de despido injustificado y se trata de no caer en esa parte. Bueno, abrimos paréntesis, seguimos mañana con el contexto de análisis y cualquier aportación es bienvenida, ¿sale? Los veo mañana, muchachos, tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta mañana.